En la figura mostrada, la polea presenta la forma de un disco sólido de radio igual a 0,422 metros y masa igual a 9,72 kilogramos, ¿no? Para cada uno tiene unos datos distintos, pero el ejercicio es el mismo, ¿no? Entonces nos dice también, la cuerda que une los bloques M1 y M2 no resbala sobre la polea y esta gira sobre un eje sin fricción, ¿no? Ahí están los dos bloques y acá está la polea. Bien, dice, al soltar el sistema desde el reposo, o sea, desde el reposo, esa parte es importante, o sea, significa que al comienzo la velocidad es cero para cada una de ellas, ¿no? Hasta acá es velocidad cero, acá también cero y acá también cero, ¿no? La velocidad inicial es cero para cada uno de ellos, al comienzo, no al inicio. El bloque de masa M1, 2,26 kilogramos, se desliza sobre la mesa lisa. Este bloque de masa M1 se va para la izquierda, se desliza sobre la mesa lisa. Y el bloque de masa M2 de 4,24 kilogramos desciende, ¿no? Claro, obviamente si el bloque de masa 1 se va para la izquierda, entonces el bloque de masa M2 se va para abajo, desciende. Nos da, si h vale 1,22 metros, nos da la altura del bloque M2 al inicio. Determina lo siguiente, ¿no? Nos pide, a ver qué nos pide, el momento de inercia de la polea, ¿bien? El módulo de la velocidad M1 al descender de altura h, y el tiempo que emplea M2 al descender también de altura h. Ya, primero el momento de inercia de la polea. Entonces, acá hay algo importante que nos dice que la polea presenta la forma de un disco sólido. Entonces, hay que acordarse que para que sea, mejor dicho, para el caso de un disco sólido, el momento de inercia es esta fórmula que está acá. ¿Sí? Esto cambia, depende de la geometría del disco, ¿no? Si fuera un disco hueco, es una fórmula distinta. Si fuera como una esfera, es una fórmula distinta, ¿no? Y así. En el caso de un disco sólido, su fórmula es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y ya está, porque tenemos todo. Tenemos la masa de la polea, que en este caso nos dice que es 9,72, y tenemos el radio de la polea, que en este caso es 0,422 kilogramos. Operamos y obtenemos el momento de inercia de la polea, ¿no? Que para este caso es 0,685, perdón, 865 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Kilogramos por metro cuadrado es la unidad del momento de inercia. Bien, entonces ya tenemos el momento de inercia. En la parte B nos dice que hallemos el módulo de la velocidad de M1 al descender, la altura h. Entonces, acá hay algo importante, ¿no? Si este M2 desciende a esta altura h y llega por acá, ¿sí? Llega al piso, ¿no? Descendiendo ya a toda la altura h y llega al piso, vamos a poner así, llega al piso con una cierta velocidad, entonces se sobreentiende que si el bloque M2 descendió en altura h, entonces este bloque M1 avanzó también una distancia h. ¿Sí? Se sobreentiende eso, ¿no? Que lo que desciende el bloque 2 es lo mismo que lo que avanza el bloque M1. Y es más, si la velocidad del bloque M2 al final es v, la velocidad del bloque M1 también es v. Sí, esto es lógico nada más porque se sobreentiende que están unidos por una cuerda, ¿no? Están unidos por la misma cuerda. Por eso es que la velocidad debe ser la misma, ¿no? Es ilógico que uno avance más rápido que el otro, ¿no? Porque se sobreentiende que están por la misma cuerda. Por eso debe ser la misma velocidad. Y la distancia igual, ¿no? Si el bloque M2 baja h, el bloque M1 también se desplaza h, ¿no? Sí, es algo lógico nada más. Bien, entonces tenemos eso de ahí. Entonces, para poder hallar el módulo de la velocidad al descender de altura h, tenemos que aplicar energía. Ahora, ¿por qué aplicamos energía? Porque nos dice que la superficie es lisa. A ver, vamos acá a bloquearlo un toque. Allá. Y entonces, la superficie es lisa. Entonces vamos a bajar un toque esto que está acá. Acá nos dice, dice que se desliza sobre la mesa lisa. Si se desliza sobre la mesa lisa significa que no hay fuerzas no conservativas. Que la fuerza no conservativa más común es la fuerza de rozamiento. Si hubiera fuerza de rozamiento, entonces la energía mecánica no se conserva, ¿no? Pero como en este caso no hay fuerza de rozamiento porque todo es liso, entonces la energía mecánica se conserva. Por eso es que aplicamos el principio de la conservación de energía, ¿sí? La conservación de energía, que es esto que está acá, ¿no? Energía mecánica al inicio es igual a energía mecánica al final, ¿no? Ahí está. Al inicio es igual que al final. Ya, solamente que como estamos analizando tres cuerpos,
el bloque de masa M1, el de M2 y la polea, entonces tenemos que hacer energía mecánica al inicio para los tres. Y acordarse también que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Que algunos profes, bueno, en este problema, en la solución que yo he hecho acá, le he puesto energía cinética K y energía potencial U, ¿no? Es lo mismo al final. Eso ya depende un poco del profesor cómo lo representa, ¿sí? Pero es lo mismo. Energía cinética le he puesto K y energía potencial U. Entonces tenemos que hacer K más U, pero para todos los bloques, o sea, para el M1, para el M2 y para la polea. Y eso es lo que se ve acá, mira. Cinética de 1, cinética de la masa 1, más potencial de la masa 1. Cinética de la masa 2, más potencial de la masa 2. Cinética de la polea, más potencial de la polea. ¿Sí? Pero todo eso es para el inicio. Y lo mismo tiene que ser para el final. Y todo esto es para el final. ¿Sí? Cinética más potencial de M1, cinética más potencial de M2, cinética más potencial de la polea, ¿no? Pero eso es para la masa, perdón, para el final, para el final. Ya. Entonces, luego de esto empezamos a tachar aquellos que nos damos cuenta que es cero, que es cero. Ahora, ¿cómo sabemos si es cero? Hay que recordar las fórmulas, ¿no? En un problema anterior también ya lo vimos, creo. La fórmula de energía cinética, ¿sí? Voy a poner esto de acá, ¿no? Energía cinética, que le estamos poniendo acá, es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? En el caso de la energía potencial, que le estamos poniendo U, es la masa por la gravedad por altura. Bien, entonces, acá primero empezamos a tachar, siempre y cuando se pueda, no se pueda. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, al inicio primero nos dice que parte del reposo, por eso decía que eso era importante. Significa que la velocidad es cero. Entonces, si la velocidad es cero al inicio, entonces prácticamente no hay energía cinética. Al inicio no hay, porque todo es cero, ¿no? Porque es un medio de la masa por velocidad cuadrada. Entonces significa que al inicio no hay cinética para 1, para la masa 1, no hay cinética para la masa 2 y no hay cinética para la polea, porque todo es cero. ¿Sí? Todo es cero. Y al final, en cambio, como ya está el movimiento, entonces sí hay cinética para la masa 1, sí hay cinética para la masa 2 porque se sobreentiende que se está moviendo y llega a una velocidad v. Y también hay cinética para la polea. Si bien es cierto, la polea no se mueve, o sea, no se traslada, pero sí va a empezar a girar. Por eso es que cuando gira, acá aparece una nueva cinética, que es 1/2 de I por W al cuadrado, que es la energía cinética de rotación. ¿Sí? Esta energía que está acá es la energía cinética, sí, pero esa energía cinética es cuando un cuerpo se traslada, se mueve, se traslada. Pero en el caso de la polea, también tiene energía cinética, pero como la polea no se traslada, sino rota, gira, su fórmula es 1/2 de I W al cuadrado, ¿no? Que es la energía cinética de rotación. Se parecen las fórmulas, ¿no? Justamente porque ambos son energía cinética. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué más? Al inicio, nuevamente, al inicio, la masa M1, energía potencial de la masa M1, o sea, estamos haciendo altura, una altura, no sé, una altura de la masa M1. Entonces, al inicio sería la masa por la gravedad por altura, en el caso de la energía potencial. U, que es la energía potencial, para la masa M1, ¿no? Pero al final está también por acá, ¿sí? También sería masa gravedad por altura 1, ¿no? O sea, porque la altura no ha cambiado. La altura sigue siendo la misma. O sea, eso significa que en el caso de la masa M1, la energía potencial es la misma al inicio que al final, porque la altura no cambia, ¿no? Entonces, si es la misma al inicio y al final, entonces para la masa M1, la energía potencial se te va. Esto se te va, se te va. ¿Sí? Y lo mismo sucede con la polea, porque la polea al inicio está a una cierta altura, está a una cierta altura, ¿sí? Una cierta altura. Y al final sigue estando a esa misma altura, pues, ¿no? Porque la polea no se va ni para arriba ni para abajo, o sea, la polea está quieta. Por eso es que al inicio la energía potencial es la misma que al final. Para la polea también, porque la altura no se mueve. Por eso es que para la polea se te va, para la polea también se te va. ¿Sí? Ahí está. Y luego de eso, por último, también tenemos la energía potencial de la masa M2. M2 al inicio
sí tiene energía potencial. Sí tiene energía potencial, ¿por qué? Porque está en altura h. ¿Sí? Está en altura h. No sería masa gravedad altura h. Pero al final no tiene energía potencial porque al final la masa m2 llega al piso. Y si llega al piso, la altura es cero. Como la altura es cero cuando llega al piso, entonces la energía potencial de la masa m2 al final, cuando llega al piso, se te va también. ¿Por qué? Porque es cero, ¿no? Porque la altura es cero. Entonces eso de acá también se te va. Ahí está. Sí, espero que no nos hayamos mareado mucho, pero eso es justamente el análisis para poder eliminar los valores. Algunas variables que ya podemos eliminar, ¿no? Entonces, al comienzo de lo que teníamos una ecuación bien grande, nos queda estas ecuaciones con solamente esto que está acá, ¿no? Nos queda solamente la energía potencial de la masa m2, energía cinética de la masa m1, energía cinética de la masa m2 y energía cinética de la polea. Que cada uno tiene su fórmula, ¿no? Ya hemos puesto acá, ¿no? De la masa m2, masa gravedad altura, energía cinética de la masa m1, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Energía cinética de la masa m2, un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado. Energía cinética también, pero de rotación, ¿no? Como ya hemos analizado, de rotación de la polea, es un medio de I por W al cuadrado. Y ya está, lo demás es algebraico. Lo demás ya no es mucho entrada a detalle, porque ya tenemos todo. Tenemos el problema, nos da cuánto vale m2, gravedad ya sabemos que vale 9,81, ¿no? Altura también nos da, ¿no? Tenemos todo. La velocidad sabemos que es la misma, como ya hemos analizado. Y también por fórmula, la velocidad angular es la velocidad entre el radio. Y tenemos velocidad, no, nos pide velocidad, justamente nos pide velocidad, pero tenemos el radio, ¿sí? Entonces, reemplazando todo, factorizando y pasando la raíz cuadrada, todo, llegamos que la velocidad es 2,99, ¿no? Porque todos los datos nos da el texto. El texto nos da un montón de datos, solamente reemplazar nada más. Eso ya es operativo. Bien. Luego de eso nos tenemos a la parte C. En la parte C nos pide el tiempo que emplea M2 en descender la altura H. O sea, el tiempo que tarda este M2 en llegar al piso, ¿no? Esa es la altura H. Bien. Entonces, para eso tenemos que sacar los datos. Teníamos primero la masa M2 por acá y llega al piso, ¿no? Llega al piso. Entonces, al inicio acordarnos que la masa M2 se soltaba, ¿no? Los tres empezaban con velocidad cero, ¿no? Porque el sistema partía de reposo. Por eso es que al inicio su velocidad es cero. Al final, su velocidad es justamente lo que hemos hallado, 2,99. La altura que recorre, o sea, la altura que descendió el bloque, es 1,22 por dato del texto, y nos pide el tiempo. Entonces, cada vez que nos pide el tiempo, no podemos aplicar energía porque ahí no hay tiempo. No podemos aplicar dinámica porque ahí no hay tiempo. La única forma de involucrar tiempo es aplicando cinemática. Cinemática. Y la fórmula que involucra estas variables, velocidad inicial, velocidad final, altura y tiempo, es justamente esta que está acá. Altura es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Si queremos ir al tiempo, simplemente despejamos, ¿no? El 2 pasa a multiplicar y velocidad inicial más velocidad final pasa a dividir. Reemplazamos todos los datos porque tenemos todo y nos queda al final que el tiempo para este problema 0,816 segundos, ¿no? Y esa sería la respuesta.